Son 5 candidatos a presidentes y por supuesto que este 22 de octubre van a ir los argentinos, pero tenemos que entender un poquito más del tema y está en comunicación con nosotros Gabriel Slavinsky, quien es especialista en comunicación política, quien nos va a estar comentando un poquito acerca de este tema. Muy buenas noches. Omar Peloso, Florencia Romero los saludan. Hola Omar, hola Florencia, ¿cómo andan? Pero Muy muy bien, bien, Gabriel. muy bien, Gabriel. Acá, bueno, ansiosos por poder llegar al domingo y que se resuelva ya toda este derrotero de elecciones que hemos tenido este año, ¿no? Sí, porque fue una campaña realmente larga y en un contexto en el que los resultados no fueron los esperados, tanto a nivel económico, indicadores de seguridad muy magros. Por lo tanto, me parece que ya parece ser de alguna manera un poco un respiro para la ciudadanía que me parece que ya quiere votar y sacarse este tema de encima de alguna manera para pensarlo. Pero sí, campaña larga y ahora creo que las coaliciones están tratando de alguna manera, cambiar lo que sienten como hipótesis del escenario de que Milei es presidente, sea en primera o en segunda vuelta, y de alguna manera generar una especie de sorpresa en donde tengan un mejor resultado que lo que obtuvieron en las PASO. Gabriel, este fue un año realmente donde las expectativas y los resultados fueron muy sorpresivos. En años anteriores teníamos más o menos la certeza de quién podría llegar. Hoy estamos a días nada más de tener las elecciones y sinceramente no hay una persona que sepa todavía qué es lo que puede pasar el día domingo. Es el minuto a minuto. Bueno, hay alta incertidumbre, pero creo que las coaliciones y Javier Milei en este caso tienen sus estrategias planteadas. Desde el punto de vista de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria, están buscando a los que llaman los que no fueron a votar en las PASO y sí en las generales, que usualmente van en las generales, que esos son aproximadamente, hoy te diría que entre 2,8 y 3 millones de personas, y ahí está la posibilidad de crecer electoralmente y de alguna manera obtener un mejor resultado y pasar a la siguiente ronda. La siguiente ronda es de algún modo comprar 30 días más o 25 días más para de alguna manera acomodar el escenario, que sienten que hoy el protagonista sigue siendo Javier Milei a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, es encontrar cuál es el mensaje para activar a esas personas que en las PASO no fueron y que van a ir probablemente en las generales. Gabriel, según su experiencia, bueno, en estas últimas semanas, un poco más Sergio Massa, lógicamente, por su cuestión de ser ministro de Economía, pero también en otro punto Patricia Bullrich, responsabilizaron de alguna manera o dejaron entrever que todo esto de la corrida cambiaria, de la inestabilidad en el comercio, digamos, tuvo que ver con Milei. ¿Esto, según su óptica, es así? Bueno, déjame hacer una reflexión profunda. Es verdad que Milei tiene una responsabilidad porque en este momento es candidato y en aquellos momentos era quizá panelista de televisión. La realidad es que lo viene repitiendo a lo largo del tiempo, que el peso vale poco porque es manejado por la dirigencia política. Por lo tanto, de algún modo uno dice, bueno, en estos momentos en que es candidato, no es prudente que lo diga. Eso es lo que le reprochan. Incluso tiene una causa judicial nueva por esa circunstancia. Pero no podemos dejar de ser, de mirar el completo de la película y no podemos ser tan cínicos como ciudadanos de entender de que en realidad él lo viene diciendo de modo constante y en todo caso será el contexto de la debilidad económica, de las propuestas que se dieron o de la gestión y las medidas que tomó el ministro de Economía Massa, pero también gobiernos anteriores. Acá nadie puede hacerse los distraídos y es por este tipo de cuestiones que me parece que el fenómeno Milei, como lo llaman, va creciendo y acrecentando su caudal electoral. ¿Por qué? Bueno, porque jugamos al mismo paso de baile que cada vez que hay elecciones y nos enfrentamos nuevamente a una inestabilidad que genera incertidumbre y en algún sentido económicamente eso se llama corrida hacia el dólar. Por lo tanto, acusarlo en este caso parece cuanto menos un poco demasiado, les diría, ¿no? Y menos una denuncia penal en su contra por este aspecto. Me parece que tiene mucho más que ver
con la vulnerabilidad que tenemos como país, con la debilidad de las cuentas públicas o con la intención de un rédito electoral de las dos coaliciones. Gabriel, más allá de los resultados que obtengamos el domingo, ¿qué crees que puede pasar el día lunes con los argentinos? Estábamos viendo después de cada debate la subida de $1, después de cada elección tendríamos sorpresas. ¿Qué crees que puede pasar el día lunes? La realidad es que son ilimitadas las cuestiones que pueden llegar a pasar porque de acuerdo a quién vaya primero, segundo y tercero, incluso la diferencia que haya entre los candidatos va a generar efectos absolutamente diferentes. No es lo mismo una elección general con Milei ganando por 39-31, que uno dice, bueno, está virtualmente a muy pocos puntos de ganar la segunda vuelta, por lo tanto lo consagra virtualmente como presidente, o que haya una sorpresa y cualquiera de los dos candidatos, sea Massa o Bullrich, terminen imponiéndose o estando mucho más cerca del candidato libertario, de la Libertad Avanza, y eso genere como un efecto de impulso de las coaliciones que, bueno, tan mal no estaban. Por lo tanto, incluso los mercados podrían reaccionar bien, porque de algún modo lo que se está dirimiendo es un balotaje de emociones, ¿no? Es el enojo a las dos coaliciones, a los candidatos, a la casta, como dice Milei, o el miedo a la revolución, a lo diferente sustancialmente que propone el candidato de la Libertad Avanza. Entonces es miedo contra enojo y a partir de ahí se tiene que dilucidar por qué se inclina la ciudadanía. Es casi seguro que se va a un balotaje. Bueno, las encuestas hay consenso en que esa es la situación, pero déjame que te diga algo. Si bien las encuestas son un termómetro, porque si tenés 15 encuestas, que las 15 dicen más o menos lo mismo, uno podrá decir, quizá no mide perfectamente la fiebre, pero si las 15 me están diciendo, los 15 termómetros, que hay fiebre, bueno, uno tendería a pensar de Claro. que ese sería el resultado. Ahora, también es verdad de que hay por lo menos un cuarto de la población que está difícil sondearla, explorarla, auscultarla, por lo que te diría que en tan poquitos votos que se han sacado de diferencia, la incertidumbre aún reina y por eso las coaliciones y el candidato de la Libertad Avanza siguen haciendo grandes esfuerzos de campaña porque este es el momento en donde finalmente se decide el voto y gran porción de la población toma la decisión en estos momentos. Gabriel, siguiendo con la tónica, pero ahora lo quiero llevar hacia la guerra, ¿no?, que está sucediendo en Israel, porque sabemos que alrededor de 14.000 electores, un poquito más de 14.000, se estaban inscriptos en ese país para poder votar, ¿no es cierto?, y que no lo van a poder hacer. ¿Esto por qué cuestiones? Es pura y exclusivamente por seguridad, ¿no? Yo entiendo de que debiera ser por una cuestión de seguridad. No quiero pensar en una intencionalidad política que los votantes de Israel mayoritariamente apoyen a un partido a otro, por lo tanto se les solicite que no necesariamente tienen que ir a votar. No, no quiero hacer ese tipo de apreciaciones, me parece que no es lo que debemos interpretar, porque me parece que después de semejante atentado terrorista del grupo Hamas, que invadió las fronteras de un país democrático, en donde asesinó, violó mujeres y secuestró ciudadanos, incluso argentinos, está en una situación de vulnerabilidad realmente muy, muy importante. Por lo tanto, dejarles la posibilidad de que no tengan la obligatoriedad de ir a votar me parece lo correcto. Gabriel, con su permiso, ¿le puedo seguir preguntando acerca de lo que sucede allá en la Franja de Gaza? Sí, sí, por Bueno, supuesto. porque la verdad es que a nosotros nos impresionó muchísimo todo esto que usted acaba de decir, ¿no? ¿Por qué tanta crueldad, digamos? Jamás es ya conocido de hacer estas crueldades humanas o es como que este último tiempo recrudeció. No, el grupo terrorista Hamas tiene muchos años de distintos atentados. Lo que ha sucedido ahora es que me parece que, por lo menos en Latinoamérica, han pasado algunas cuestiones. Primero, que realmente
la violencia, la virulencia, la diferencia cualitativa de invadir fronteras en un ataque terrorista certero, en donde secuestran personas de muchas nacionalidades, 41 nacionalidades, violan mujeres, incluso degollan bebés, queman familias vivas. Creo que lo que ha marcado es un cambio significativo en la dinámica que se venía dando, en donde atacaban con algún cuchillo o con alguna ametralladora, o como pasó ahora en Bruselas, que atacan a dos hinchas y los asesinan. Pero básicamente el historial de muerte es muy impresionante de la organización terrorista Hamas, que es gobierno en la Franja de Gaza y que tanta complejidad hace que básicamente no reconoce el derecho a la existencia de la religión judía, del pueblo judío y del Claro. Estado de Israel. No hay con quién negociar. Quieren el exterminio del pueblo judío y el Estado de Israel. Por lo tanto, mucho para dialogar cuando esas son las condiciones, no hay. Por lo que me parece que la situación tiende a empeorar, sobre todo pensando en los rehenes y en Argentina, que tenemos más de una docena de rehenes que son argentinos. Gabriel, hablabas de exterminio de judíos, ¿no? Judíos hay por todo el mundo. ¿Crees que esta guerra se puede expandir? Bueno, hoy hablábamos con Gabriel Ventasgal en un Zoom, que es el especialista número uno en Medio Oriente de habla hispana, y nos decía que cuando Irán no consigue a través de Hamas atentar en Israel o siente algún tipo de restricción o impotencia, lo que hace es atacar en el mundo. Por lo tanto, Irán es uno de los responsables de los atentados en el 18 de julio de 1994 en la AMIA. Sí, Nosotros sufrimos a Irán con su brazo armado en aquel momento, el Hezbollah, con el apoyo del Hezbollah en el atentado a la embajada y la yihad islámica en la AMIA, en donde a través de sus brazos terroristas apoya a grupos terroristas para matar, en este caso argentinos, y también a cualquier tipo de judío a lo largo y a lo ancho del mundo, y no solamente en Argentina, pero me parece que es muy gráfico el apoyo de Irán a grupos terroristas, en el caso de la Franja de Gaza Palestina, en el caso de la Franja de Gaza y Palestina, al grupo Hamas, y en el caso de Argentina, en los atentados, en el atentado de la AMIA, a la yihad islámica. Por lo tanto, me parece que eh, ahí está bastante claro cómo la influencia de Irán con su financiamiento hace que lo que en la Franja de Gaza, en vez de estar concentrados en generar un país como cualquier otro, con salida al mar, con relaciones con Egipto o con cualquiera de los países árabes que son realmente muchos, como Qatar o Arabia Saudita o, o el mismo Irán, Turquía, que pueden tener relaciones cordiales y también con el Estado de Israel, por supuesto, lo único que hacen es financiar para el exterminio del pueblo judío, de los judíos en el mundo y del Estado de Israel. Muy bien, Gabriel, más que claro todo. Y como última pregunta, te vuelvo a llevar a las elecciones del día domingo y te pregunto, más allá de los resultados, ¿cuánto crees que puede tardar la Argentina en estabilizarse? Bueno, eso va a depender mucho de las recetas. Casi que me pedís una futurología en un país que no lo permite, por supuesto. Lo que sí te digo es que creo que hay determinadas medidas que cualquiera de los gobiernos que asuman los equipos de gobierno se supone que tendrían que tomar, como estabilizar cuestiones macroeconómicas, y yo creo que también generar una especie de consenso, por lo menos de la mayoría de las fuerzas, para que Argentina establezca un rumbo claro, con diálogo y tendiendo puentes, porque si la cancelación del otro es la opción, es muy difícil que cuando no se consigan los Claro. resultados, luego en la teoría del péndulo que va de un lado hacia el otro nos termine colocando en una posición diametralmente opuesta, y por lo tanto, no importa cuál sea la receta, si es de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, de qué partido, sin marcar una postura, no podamos sostener en el tiempo algunas cuestiones que nos definan en nuestra identidad política como argentinos y hacia dónde vamos. ¿Cuál crees que es el primer tema que se tiene que tratar? No hay duda que es el tema de la economía, la justicia social, la vulnerabilidad de la pobreza en cuanto a un combo en conjunto, ¿no? Creo que de algún modo la ciudadanía está demandando una estabilidad económica que no tenemos.
necesitamos estabilizar la inflación, de que la pobreza se reduzca y que siempre con un contexto reduciendo las desigualdades y la justicia social. Uno podría decir, esto es del peronismo, radicalismo, del PRO, del Juntos por el Cambio, de la Libertad Avanza. Miren, en mayor o menor medida creo que van a ser de todos los espacios. No habrá posibilidad de hacer una cosa sin la otra. No habrá posibilidad de bajar la inflación, pero no tener en cuenta que hay determinadas vulnerabilidades que realmente se dan en nuestro país que no pueden ser desatendidas. Por lo tanto, me parece que lo que viene es, de alguna manera, la necesidad de una dirigencia política que se ponga de acuerdo en realmente 3 o 4 cuestiones muy básicas, muy esenciales, que no tiene que ver con las cuestiones centrales que las diferencian. Realmente, para conseguir resultados económicos hay que conseguir un cierto acuerdo, y si no se consigue, seguiremos siendo tironeados y dependiendo de que cada uno de esos espacios consiga algún resultado que nos dé como argentinos algún respiro. Gabriel, muy pero muy clarito, catedrático, realmente les agradecemos infinitamente esta comunicación con Norte Grande Federal, nos ha llevado desde las elecciones hasta pasamos por Israel, siempre con los términos justos para poder entender primero y principal, esto de las elecciones que realmente nos encaminamos a ni más ni menos un futuro económico de nuestro país y bueno, también poniéndonos en consideración con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que lógicamente lamentamos muchísimo. Gabriel, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Saludos para todos. Gracias, Gabriel.